Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicar. Estábamos con el pastor Rigoberto González, yo soy Baire González, hablando un tema muy interesante acerca de qué dice la Biblia de los extraterrestres. Y estamos muy contentos que estés viéndonos ahora porque creemos que es una verdad que debe de decirse. Eso fue lo que hablamos en el video pasado. Si no lo viste, puedes buscarlo en la página de Vidas Extraordinarias y verlo ahí de nuevo. Y estamos muy contentos porque vamos a extender acerca de la información de este tema, que es muy interesante porque es un tema que se ha vuelto de repente polémico, aunque se ha vuelto un poco más común. Han salido incluso más películas al respecto. Entonces, bueno, resumiendo un poco de lo que vimos la última vez, vimos que hay muchos pasajes donde se podría decir que se están refiriendo a la vida alienígena o vida que no es humana, seres del exterior de la Tierra, como por ejemplo Daniel, cuando vio a las bestias. Son seres que no hemos nosotros conocido que existan en la naturaleza. También está Juan, cuando vio a los seres vivientes y que de alguna manera no encontró la forma de expresar en su cultura, en su realidad, cómo explicar lo que vio, lo hizo en las palabras que tenía. Entonces vamos viendo muchas cosas dentro de la Biblia en las que podemos nosotros pensar y decir, es cierto, o sea, nos hace clic y decir, no es como ciego, sino que es de esa manera, podemos ver. También está en Génesis 6, cuando en los días de Noé, cuando las hijas de los hombres se relacionaron de alguna manera, lo voy a decir yo así, con seres que no eran que no eran de la tierra, no eran humanos. Y también dice ahí en alguna versión que de ahí entonces salieron todos esos héroes míticos que podríamos decir de alguna manera. Algunas versiones dan a entender eso. Entonces tenemos algunos aportes o argumentaciones bíblicas para poder decir que hay seres que son fuera de la Tierra. Además, hablamos del tamaño de la galaxia, hablamos del Sol, que es muy grande, pero nuestro Sol es pequeño comparado con otras estrellas que son soles, con otros sistemas, y no podemos pensar que hay un patio tan grande para tener solo ocupado un pedacito. Que Dios, un Dios creador, un Dios grande, un Dios poderoso, haya creado solo al ser humano y solo la Tierra. Lo que pasa, obviamente, esta es nuestra realidad en cierto modo, y nunca nos dimos cuenta o nunca lo vimos, pero en realidad podemos pensar que Dios es mucho, mucho, mucho más grande y su creación mucho más extensa que el ser humano. Entonces, esto es lo que estuvimos viendo la última vez. Hablamos de que no era de tener miedo, sino de creer en este Dios grande, de prepararnos, y también la experiencia que nos contaste en su momento, de que el Señor te había mostrado y te había dicho que no fuéramos a menospreciar a nuestros hermanos en la creación. Entonces, pues bienvenidos, nos da gusto que estén acá. Gracias. Y tal vez quisiera preguntarte, cuando tú, continuando con el tema, cuando tú al enterarte de toda esta información, todo esto que siempre has pedido respaldo de la Biblia, acerca de lo que te va mostrando, ¿qué es lo que has tenido reacciones en otros lados o qué has encontrado? Bueno, sí, fíjate que bueno, ese es lo que tú decías, es muy cierto. O sea, solo para decir algo más, o sea, en nuestra galaxia existen más de 100.000 millones de soles como el nuestro, con sus respectivos planetas. Y lo que tú decías muy atinadamente, es imposible pensar que Dios se preocupó en hacer todos esos planetas y pensar que solo en la Tierra puso vida, siendo uno de los planetas más pequeños, está entre los más pequeños del sistema solar. Como dijo alguien en una oportunidad, lo raro no es que haya vida en el exterior, en el más allá, sino lo raro sería que en todo ese patio no hubiera vida. Pero evidentemente nosotros en nuestra ignorancia, por supuesto, y desconocimiento, pues no nos hemos enterado de ello. Pero la Biblia ha dejado ver claro que sí existe vida de seres fuera de la tierra, no solo la de los cielos, sino en los universos. Y muy atinadamente dijiste que los que vinieron en Génesis 6 eran seres de fuera de la tierra, con poderes
extraordinarios, pero realmente eran humanos de otras galaxias que vinieron y por eso pudieron mezclarse con las hijas de los hombres y engendraron hijos. Ahí salieron hijos poderosos con la genética de los que nos habían sido visitados. Bien, bueno, yo emocionado con esto porque deben recordarse lo que tuviste atinadamente, que todo esto se inició porque Dios me habló en una madrugada y me dijo, Rigo, a los alienígenas nunca los vas a hacer de menos porque son tus hermanos en la creación. Y yo pensé que, bueno, después de experiencia, ya la conté, que había ese ser parecido a nosotros, pero más pequeño, pero con la misma estructura nuestra, de cabeza, tronco y extremidades. No ese ser babeante que saca en las películas, que lo sacan intencionalmente para producirle miedo a la gente. Pero, y por eso encontré la cantidad de textos bíblicos que vi que la Biblia mencionaba con respecto a esto. Y emocionado con eso me fui a un retiro a Alabama, predicando la palabra del Señor, pero en una comida que hay entre evento y evento, entre culto y culto, con algunos pastores, estuve ahí y le estaba contando la experiencia que había tenido con Dios, donde me había hablado. Y cuando mencioné la palabra alienígena, me salió una esposa de pastor y me dijo, hermano, pero esa palabra existe en la Biblia. Y eso me sorprendió. Y dije yo, ¿cómo así existe? Y me llevó al Salmo 144:7 y me enseñó una versión que exactamente dice eso. Nuestra versión de la Reina Valera nos dice en el Salmo 144:7 que dice, líbrame, líbrame, tiende tus manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas, de mano de los hombres extranjeros. Pero cuando fui a la versión que ella me enseñó, decía, tiende las manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas, de mano de los alienígenas. Eso me impactó. Después fui a investigar y encontré 5 versiones en inglés y 2 versiones en español que sí traducían la palabra alienígena. Entonces me fui al hebreo y encontré que la palabra que está ahí es la palabra nekar. Y la palabra nekar significa extranjero, extraño, foráneo y alienígena. Entonces el traductor de la Biblia decide qué palabra escoge para ponerla. Pero me impresionó que existe en la Biblia. Entonces, al ver eso, me sorprendí, por supuesto, y me quedé tranquilo. No obstante, el montón de textos que había encontrado, encontrar esta palabra específicamente que Dios me había dicho. Y entonces pensé lo que el Señor decía en San Mateo capítulo 24, verso 37, que en el final de los tiempos, antes de su venida, sería como en los días de Noé, que vinieron seres de afuera a visitarnos. Y entonces dije, al final de los tiempos se va a repetir esto. Cuando seguí investigando, he encontrado que sí hemos sido visitados por seres de fuera de la Tierra. De hecho, ya existe la materia que se llama exopolítica, que se dedican a estudiar los exoplanetas. Son planetas que están fuera del sistema solar, donde ellos creen que existe vida parecida a la nuestra o diferente a la nuestra. Ahora, tal vez algunos de ustedes se preguntarán así como, bueno, me voy a ir a investigar, voy a ir a ver, pero como decís tú, ya tiene un nombre la investigación, la materia, digamos, el área en el que se dedica a estudiar esto. Pero me imagino que hay mucha información que no es cierta o mucha información que se hace como en burla, mucho charlatán. O sea, tú te fuiste a la hora de investigar esto, te fuiste a ver que había un espacio y ¿qué encontraste? Bueno, fíjate que tú tienes razón. Con esto hay que tener cuidado porque sí hay mucha gente charlatán, pero hay gente que ha tenido experiencias serias. Digamos, los que estudian exopolítica ya han clasificado a las razas que nos han visitado. Ellos dicen que han sido 57 razas y que han venido desde mucho tiempo atrás. Por eso en los registros arqueológicos que encuentran, a veces se encuentran a seres, como antes no habían fotografías, ellos dibujaban lo que miraban y se encuentran a seres de otra estructura, de otro tipo, aunque tienen cabeza, tronco y extremidades, teniendo contacto con los faraones y con los reyes de la antigüedad.
Y eso ha quedado un registro de eso. Pero esta materia ha clasificado de alguna manera, tiene que clasificar a los seres que nos han visitado y los ha clasificado en humanos. Humanos son personas parecidas a nosotros, como los del planeta Apu, que se encuentran en nuestra estrella prima hermana del Sol, que se llama Alfa Centauro, que está a 4.5 años luz de distancia. Pero también lo han clasificado como humanoides y se refieren a los grises, esos de cabeza grande y ojos alargados que salen ahí, que vienen de la constelación de Retículis. Están también los animaloides, que incluyen ellos a los felinos, la raza felina, la raza mantis, la raza aviar y los reptilianos. Estos últimos vienen de la constelación de Draco también. Y están los insectoides, que son los arácnidos y los mantis. Y de último tienen a los exóticos, como los que vio Juan en el Apocalipsis, que eran seres llenos de ojos por dentro y de ojos por fuera. Y existen testigos que han tenido experiencias con ellos, donde cuentan que fueron raptados. En el lenguaje de ellos se dice abducidos. Se los llevaron de fuera de la tierra y tuvieron experiencias e hicieron experimentos biológicos con ellos ahí. Y dentro de esos testigos tenemos, por ejemplo, la nieta del 34 presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que estuvo de 1956 al 1961. La nieta de él cuenta cómo su padre tuvo contacto con seres de fuera de la tierra, lo dice literalmente. Y dice con seres buenos y seres malos. Y ahí empieza ella, no voy a profundizar qué fue lo que trataron, este es un tema demasiado largo. También está el astronauta Edgar Mitchell, que también cuenta cómo en su viaje que hizo a la Luna en el Apolo 14 tuvo experiencias con seres de fuera de la Tierra. Y también está, es algo digno de mencionar, el ex ministro de la Defensa del Canadá, Paul Hellyer, que está presionando al gobierno de Canadá y Estados Unidos que desclasifique los archivos sobre esto. Y está el doctor Steven Greer, que ha juntado a un grupo de militares, pilotos y gente del común del pueblo que ha tenido experiencias con seres de este tipo. Ya es tanto lo que ha ocurrido que National Geographic y History Channel han empezado a sacar en sus programaciones reportes de gente que ha tenido contacto de este tipo, ¿no? Y ha sido la presión tanta que, bueno, la sigue aprovechando, que la gente está con la atención en los medios de comunicación en la pandemia, ha desclasificado ya unos archivos. Ahí están, se encuentra en la página oficial de ellos. Eso lo pueden ver en internet. Ya lo están desclasificando. Entonces, esto es una realidad que no se puede negar y que yo digo que San Mateo capítulo 24, 37 se tiene que materializar si es que estamos en el final de los tiempos. Me parece bastante impactante que la Biblia, que fue escrita hace tanto tiempo, bueno, hay evidencia acerca de esas experiencias y que nos advierta en Mateo 24, como decís, que esto se va a consolidar o se va a dar realmente como al final, ¿no? Y tal vez como tú decías, me llamó la atención que dijiste que venían algunas de estas personas y querían que se desclasificara esta información, porque ellos querían, supongo yo, que se sepa la verdad, porque es una verdad que le pertenece a todo ser humano. Y bueno, ustedes pueden ir a ver a la página de la CIA, como decía, a investigar también. Cuidado con la charlatanería, y por eso hay datos que el pastor está diciendo, porque él se ha metido a buscar, a investigar, ha visto varias cosas y dice, esto va como más consistente, ¿verdad? Dice como tu investigación, es parte de compartir tu investigación. Ahora, mi pregunta es, ¿tú has tenido experiencias también respecto a este tema? Y pues quería que nos contaras alguna, tú de las que tú has tenido, lo que te ha pasado, porque al investigar esto, pues uno se queda con datos, se queda con información y dice, quiero ver, se va a la hora de contarlo, pues se va haciendo esas conexiones con gente en el sentido de que, mire, yo sé tal cosa,
mire, yo escuché. Y también, no solo es en el internet, sino que con las personas también se va haciendo esa conexión. Entonces, ¿tú has tenido alguna experiencia del tipo de que puedas decir, mira, me encontré a alguien, o alguien te dijo, o alguien te contó? Bueno, fíjate que recuerdo que recién había tenido esta experiencia, recién había investigado, había tenido datos. eh, Me lancé a dar una conferencia en algún lado, no en algún lado, en el exterior, sobre esto. Y como lo transmitieron por televisión y por internet, bueno, empezó a acercarse gente conmigo que había tenido experiencias de estas. Yo sé que gente que me está escuchando ha tenido experiencias de este tipo. Lo que pasa es que no tenía explicación, o no tienen explicación y nadie se las ha dado. Y no hay que olvidar que la religión lo ha ocultado. La religión tradicional ha ocultado esto. Acuérdate que en los tiempos antiguos, cuando Galileo Galilei salió diciendo que la Tierra no era el centro del universo ni el sistema solar, la iglesia lo condenó y lo excomulgó hasta que lo obligó a renunciar a eso. El tiempo vino y gritó que él tenía razón. La Tierra no era el centro del universo ni el sistema solar. Pero la religión vino y cegó la mente de las gentes y todavía la sigue cegando, no se las ha abierto. No obstante que la Biblia habla claro de eso. Bueno, de haber escuchado a gente que me ha venido a contar su experiencia, que las he escuchado, les he dado el consejo de cómo librarse de eventos como esos. Bueno, tengo que contar de que en una oportunidad que fui a predicar a Los Ángeles, California, pues me sobró un poco de tiempo. Yo llevaba una dirección que uno de los testigos había dado y dije, la hora que voy en este viaje, cuando tenga espacio, después de predicar, después de atender el retiro, pues de repente la voy a buscar. En la casa donde me quedé hospedado, le dije a los hermanitos, fíjese que traigo esta dirección, me gustaría ir a verla. Pero vino el papá y le dijo al hijo, mira, búscate eso en la guía telefónica. Y el hijo dice, no existe, papi, no existe. No, hombre, búscatelo en el GPS. Y también se fue el GPS y le dijo, pues no existe esa dirección. Bueno, entonces dije yo, ese testigo es testigo falso porque está dando datos falsos. Lo normal. Dije, bueno, me olvido. No les dije nada a ellos. Entonces, de ahí me acuerdo que una de esas mañanas me invitaron a desayunar a uno de los restaurantes y nos sobraba un poco de tiempo. Y viene el hermano y me dice, hermano, ¿no quiere que vayamos a buscar esa dirección? Pues yo le dije, no, hermano, no se preocupe, no está en la guía telefónica, no está en el GPS, no existe. Pero él me insistió, ya que teníamos tiempo y como tratando de agradarme, y al final accedí, bueno, vamos, le dije yo, y fuimos. Después de más de una hora de camino, cuando llegamos, me quedé con la boca abierta. Existía la dirección, ahí estaba, físicamente. Y señalaba un edificio de varios pisos. El edificio estaba marcado con el 999. Y se identificaba, ahora sí puedo decir, con un rótulo falso que decía que trabajaba en fabricar videojuegos. Pero el testigo que había dado la dirección decía que en el último nivel practicaban experimentos con seres extraterrestres. Y yo le dije al hermano, vámonos, porque el testigo dice que de que abandonamos el freeway, porque estaba cerca de un freeway, nos estaban observando. Y a los que ellos miran sospechosos, dice que vienen y les caen encima. Así que por seguridad de ellos nos fuimos. Pero no solo yo, pero ellos mismos iban asustados. Que no existía esa dirección en la guía telefónica, no existía en el GPS. Sin embargo, físicamente ahí estaba la dirección. Y entonces ya le conté la historia a ellos. Ya me atreví a contárselas, ¿no? Bueno, lo que Dios me había dicho, lo que Dios me había señalado. Pero bueno, existe más de esto, Bairi. Realmente, después de que Dios me habló, yo me he dedicado a investigar, no solo en eso, pero he estado investigando, pensando en el final de los tiempos. Y recuerdo que en otra oportunidad me invitaron a predicar en Albuquerque, Nuevo México. Yo estaba con los hermanitos ahí contento. Tú sabes que en un retiro hay culto, hay reuniones, hay alabanza, hay predicación. Pero en uno de esos momentos que siempre estaba almorzando entre culto y culto, viene
el hermano y les empecé a contar la experiencia otra vez, ¿no? Se las conté lo que Dios me había dicho, lo que había visto en Los Ángeles y que me había impresionado. Y entonces el pastor de ahí se atrevió a hablarme y me dijo, hermano, le voy a contar esa experiencia que tuve el año pasado. Fíjese que nosotros teníamos un discipulado en Santa Fe, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, y lo íbamos a atender los domingos en la mañana. Y entonces después de terminar veníamos deprisa porque nos habíamos entretenido con los hermanos y nos tocaba atender el domingo en la tarde la iglesia en Albuquerque. Veníamos deprisa los hermanos, pero en el camino se nos apagó el radio que veníamos escuchando y al ratito se apagó también el motor. Y yo no entendía qué estaba pasando. Me dice él y quise arrancarlo, pero me di cuenta que los carros que venían adelante también se habían detenido. Y los que venían atrás de mí se detuvieron. Y cuando vi a los que venían en vía contraria, pues se habían detenido todos. Solo que me fijé que se habían bajado y todos estaban viendo para arriba. Entonces yo también me bajé para ver qué estaban viendo. ¿Y cuál no fue mi sorpresa? Me dice él, que vi una nave de 100 metros de largo por 25 de ancho, que estaba como a unos 800 metros encima de nosotros. Iba viajando más o menos a 40 kilómetros por hora despacio. No producía ningún ruido, sino solo un zumbido. Y nos quedamos mirándola y la nave pasó cuando ya se encontraba a más de 1 kilómetro, 2 kilómetros, simplemente desapareció. Cuando la nave desapareció, nos subimos en nuestros carros, el radio regresó, arrancamos nuestros vehículos y encendieron. Y todos impresionados por lo que acabamos de ver, llegamos a la iglesia, prediqué todo eso. Yo inmediatamente le dije, qué impresionante. ¿Y qué dijeron los diarios sobre eso? Justo iba a preguntar cómo salió la noticia, qué fue lo que dijo, qué pasó en las noticias, porque fue algo que no una persona vio, sino fueron varias personas. Entonces me dijo él, no apareció en los diarios al día siguiente. Y entonces me dijo, y después me dijo, me enteré que no era la primera vez que ocurrían esos eventos, pero que los diarios no lo publicaban. Y entonces dije yo, claro, por eso es que la humanidad no está sabida de eso, porque como que los diarios, los periódicos, los noticieros tuvieran la consigna de no publicitar esto. Y hay una prohibición a hacerlo. De hecho, está establecida una prohibición para no causar pánico en la gente, es lo que ellos dicen. Y otros para que no los acusen de noticias raras, ¿no? Pero hay una consigna. Entonces me quedé impresionado con eso. Acordate que yo no ando atrás de eso, sino se han aparecido gente que se me ha acercado. Cuando llegué, también me invitaron a predicar a la ciudad de Denver, Colorado, un retiro. Estábamos predicando el retiro, uno está muy ocupado en eso, pero no sé cómo volví a comentar lo mismo con los pastores. Y les comenté que en Colorado existía una montaña que se llamaba Chain Mountain. Y me dice el pastor, hermano, eso queda aquí como a 1 hora de distancia. Le dije, de verdad, sí. Si quiere, cuando todo termine y tengamos tiempo, vamos. Pues me gustaría, le dije, si tiene tiempo, porque no me gusta obligar a la gente. Y viajamos realmente. Y cabal, existía Chain Mountain. Cuando llegamos como a cuentan los que saben de esto, que Chain Mountain tiene una puerta a una ciudad que está abajo, que es una ciudad interestelar. Cuando llegamos vimos que como a 2 kilómetros, porque no lo dejan acercarse a uno, había un parque donde vendían playeras, figuras con gente de extraterrestre, se dedican a hacer eso. Y me sorprendió lo que vi. Pero a la distancia vi que en la montaña había un camino que llevaba a la puerta, a la entrada de esa montaña. Y le dije, mire hermano, ¿y por qué no intentamos llegar? Y él, con tal de complacerme, me dijo, vamos, pero a ver si nos dejan entrar. Intentémoslo, le dije, ¿verdad? Si no, pues nos regresamos. Y hasta bromeé con él, que le dije, aquí en Estados Unidos, cuando me para la autoridad, le digo, no piquingli. Y me ha ayudado mucho, así que déjeme usar ese mi no piquingli. Y salimos del expressway o el freeway y caminamos
Y cuando pasamos un camino solitario realmente en medio de la montaña. Como a 100 metros había un warning que se llaman ellos un warning rojo. Lo pasamos, pero cuando llegamos al segundo warning que estaba en negro, saltó, pero de la nada, un patrol con todas las luces y la bulla prendida. Y entonces cuando saltó me dijo el hermano, regresémonos porque esto es delito federal seguro. Yo le dije, regresémonos porque no quiero arriesgarlos. Y el patrón nos acompañó hasta que nos dio que subíamos el freeway y nos fuimos. Ahora, de ahí me llevaron ya con esa curiosidad porque entonces ya les conté lo que Dios me había dicho y lo que me había pasado en Nuevo México y pasamos a un museo de la NASA que está por ahí cerca. Y pasamos a un lugar en todo eso que estaban mostrando donde había alguien que había trabajado en la NASA. De alguien que había trabajado en la NASA y que estaba enseñando el universo, la Vía Láctea específicamente. Y entonces le dije al hijo del pastor, que es un ingeniero en sistemas, que me había dicho cuando nos salió el patrón, dijo, demasiado cuidado, seguro que tienen demasiado que ocultar ahí adentro. Bueno, cuando llegamos al museo de la NASA, habló con este señor que había trabajado en la NASA, había trabajado en la elaboración del combustible que usan las naves que van al espacio, y le dije, no, que no me explique lo del universo porque eso ya lo leí, ya no, pregúntele sobre la Chain Mountain. Y al preguntar específicamente sobre eso, le empezó a contar la historia. Le dijo, lo importante de la montaña, dijo, no es lo que está en la montaña. Lo importante es la ciudad que está debajo de la montaña, que es una ciudad donde existen radares intergalácticos, que coincide con lo que nos estaban diciendo a nosotros, ¿ves? Entonces, muchas de las experiencias que he tenido, y sería el tiempo muy corto para contarlas, por supuesto. Pero como mínimo había que abordar esto para contarlo a la gente. No son charlatanerías, no son cuentos de hadas ni cuentos de viejas. Es una realidad que no podemos negar. Existen seres extraterrestres que están cohabitando con nosotros en nuestra galaxia, en nuestro universo. Y lo tremendo del caso, Bairi, es que muchos de ellos influyen sobre la raza humana, como lo que dijo Daniel con las 4 bestias que vio, que fueron los 4 imperios, que realmente son los que han estado gobernando el planeta, donde los humanos han sido simples títeres para ello. A ver, y para esto, bueno, hay una experiencia más, ya se nos acaba el tiempo, la verdad, a los que están por la radio. Quisiera saber, primero, todas estas experiencias que nos estás diciendo, porque se va juntando y se va conectando realmente, y te va llegando a ti, esas experiencias como testigo tú mismo de evidencia, de puntos, de cosas que van surgiendo, o bueno, que te vas dando cuenta porque te van llevando, no vas buscando eso, no vas al lugar buscando eso, pero la investigación te ha hecho como enterarte algunas cosas y en momentos aprovechar para poder ver con tus ojos alguna de estas cosas. Para los que nos están escuchando, pues bueno, en la radio ya se acaba el tiempo, les agradecemos mucho. El Facebook va a seguir por unos minutos más. Yo voy a resumir para la radio que es tiempo de buscar a Dios, que todas estas verdades que nos habían dicho que no es cierto, que las comunicaciones nos dicen, mire, es mentira, le hacen burla a eso, quien lo saca se burlan de ellos, claro, hay mucha charlatanería, pero hay una verdad acá y que todo es parte de un plan maestro, que lo que yo puedo ver es que al final de los tiempos puede confundir a la gente y también pues puede alejar a la gente de Dios y decir, ay, eso ya estuvo, ¿verdad? Sino lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Les agradecemos mucho, no se pierdan la sintonía
de nuestro siguiente programa. Gracias por estar acá. En Facebook nos quedamos un poco más de tiempo. Gracias. Bueno, démosle tiempo para despedir a nuestra audiencia por la radio. Su vida es... ponga en sus manos, y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias. Bueno, continuamos en Facebook y pues, como decíamos, es para prepararnos para este final de los tiempos, no para asustarnos, no para dormirnos, tampoco para dejar de tener fe, sino creer en este Dios poderoso y creador que tenemos, que ha creado muchas más cosas que solo lo que nosotros hemos podido ver, y ya lo hemos visto también en el programa pasado, pero... a ver, con todas estas experiencias, quiero saber, ¿tenés otra experiencia que nos querrás contar? Bueno, fíjate que ahí mismo, en la ciudad de Denver, uno de esos días, íbamos con la familia del pastor, me habían invitado a comer, íbamos. Y en eso uno de los hijos de él, que es el ingeniero en sistemas, me dijo, mira hermano, esa nave que está a la distancia. Y yo le puse atención. Y me sorprendió, porque era una nave tipo cigarro. Ahora sé que existen esas naves. Medía, sí, como 100 metros o 125 metros. Y se quedó parada, suspendida. No para adelante, ni para atrás, ni para abajo, ni para arriba. Y entonces le dije al hijo del pastor, por favor, grábeme eso, porque así quiero tener un testimonio, una evidencia. Pero después que se desapareció, queríamos verla en el video, pero como ocurre en estos casos siempre, la cámara no grabó. De alguna manera no le ha pasado a muchos que han tratado de grabar naves y no graba la cámara. Pero el pastor me dijo, bueno, yo no daba crédito que pudiera estar viendo eso, imagínate, me quedé impresionado. Pero el pastor me dijo, hermano, cuando cuente la experiencia, dígale a los que se la cuente que el pastor y toda su familia somos testigos de lo que acabamos de ver. Así que, ¿qué puedo decirles? Y algo que quisiera agregar también importante, Bairi, es que no es la primera vez cuando Dios me da una experiencia, de alguna manera para confirmármela, pues a veces veo algo que Dios me ha dicho, lo veo en alguna documental, en algún libro que leo, o en alguna persona me viene a contar una experiencia. Se ha dado muchos casos que a veces incluso he escuchado a personas no cristianas hablando de lo que Dios me ha dicho y me quedo con la boca abierta y decía, qué tremendo ese milagro. Eso lo decía siempre yo. Pero una vez me habló y me dijo, no es milagro, se llama sincronía divina, me dijo. Yo me encargo de sincronizar todos los eventos. Cuando te hablo de los eventos que te van a rodear para confirmar que lo que te he dicho es cierto. Y aquí ha ocurrido eso, o sea, no es que yo los ande buscando, sino cuando lo cuento, aparece la persona indicada, aparece el lugar indicado y confirmarlo. Y entonces así se ha dado. Y todo para decirles que San Mateo capítulo 24, 37 se ha dado antes, pero ahora se ha dado con mayor fuerza. Bueno, y en esta experiencia que tuviste tan fuerte, porque me contaron, se sincronizaron y al final tú con tus ojos pudiste ver algo. Bueno, yo tengo curiosidad de decir, bueno, ¿qué sentiste en ese momento? Y la otra pregunta que quiero es, ¿por qué tú nos cuentas esto? O sea, ¿por qué lo querés compartir? ¿Por qué quiere que ustedes lo escuchen? ¿Por qué quieres compartirlo con la demás gente? Bueno, todo lo tengo que decir de cuando vi esta nave, pues no daba crédito. O sea,
es demasiado, tú comprenderás, es demasiado, que lo habíamos platicado unos días anteriores, aunque lo que pasó con Cheyenne Mountain era ya impresionante, pero ver que estaba ahí no daba crédito, o sea, ¿será cierto o no será cierto que cuando tú volvés en sí, bueno, ya la nave se había ido, pero qué bueno que nos haya quedado el video grabado y no había nada grabado? Bueno, la pregunta que tú hacías es, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo cuento? Bueno, no lo he contado muchas veces, no tanto como el predicar la Biblia, pero aunque está en la Biblia, no lo he hablado muchas veces. Esta es como tal vez la quinta vez que lo hablo, o la sexta que lo hablo, pero siempre me había preguntado yo, y tal vez se lo ha preguntado más de alguna vez a alguien que me está escuchando y viendo, ¿qué va a hacer el mundo cuando los miles de personas desaparezcan, o millones, de la noche a la mañana? Porque nosotros venimos y tenemos que decirlo, el arrebatamiento que está cerca, porque si ya estamos en el final de los tiempos, el arrebatamiento está cerca. Y de hecho nos tenemos que preparar para ello. Siempre me había preguntado qué va a hacer la raza humana, el mundo entero, cuando desaparezcan esos cientos de miles o millones de personas. Más o menos estamos llegando ya a 8,000 millones de personas. Bueno, pensemos que los que se van a ir de la tierra es el 10%. Si habláramos del diezmo, son 800 millones de personas. Dirá alguien, no, pero es mucho. Vaya, bajémonos al 1%, son 80 millones de personas. Es mucha gente. Tiene que ser noticia. Porque cuando lleguen a los lugares de seguridad, a la policía, le digan, se desapareció mi mamá, mi papá, o mi hijo, o mis hijos, o mi familia se desapareció, y esa noticia aparezca en todo el mundo, tienen que dar alguna respuesta. Y yo no sabía qué iban a decir ellos. Ahora sé que van a dar a conocer que hemos sido visitados por seres extraterrestres. Y entonces va a salir un montón de gente contando sus historias, que ya está apareciendo, pero va a salir un montón de gente contando sus historias que han sido abducidos. Entonces, cuando nosotros ya no estemos en la Tierra, la respuesta que van a dar va a ser, se los llevaron los extraterrestres. Y la gente va a decir, ah, bueno, entonces seguirán viviendo su vida normal. Lamentablemente, su vida de pecado. Y entonces no pondrán ninguna alerta en lo que ocurra. Y por eso creo que me impulsa a Dios a contar esto a los que me están escuchando, porque creo que además de ser una verdad, es un patrimonio de la humanidad, de la sociedad, que deben saberlo, y por eso lo contamos. Pero el cierre debería ser, sí, de los tiempos, 1. Y 2, para aquellos que han tenido experiencias no gratas, porque lo decíamos en la entrevista pasada, hay ángeles buenos y ángeles malos, hay espíritus buenos y espíritus malos, hay humanos buenos y humanos malos, y hay extraterrestres buenos y extraterrestres malos. Para aquellos que han tenido experiencias malas, negativas, que no se les olvide que tienen que respetar su libre albedrío. Ustedes pueden decir que no quieren la experiencia, no se asusten, no les tengan miedo, simplemente díganle no quiero. Y si insisten, utilicen el nombre de Jesús y lo respetan ellos. Gracias al cielo estamos cubiertos, no estamos abandonados. Pobre la gente que no sabe cómo cubrirse, pero si saben que respetan el libre albedrío, pues lo utilizarán, pero si no, el nombre de Jesús es poderoso. Y tengo que repetir la experiencia que conté en la entrevista pasada. A una señora, y salió en National Geographic, la experiencia, contaba cómo la habían llevado fuera de la tierra, se la llevaban y hacían experimentos biológicos con ella. Y venía y le metían agujas en la pierna, se las metían en el vientre y aún se las metían en la cabeza. Y ella, después que la regresaban, pasaba un mes dolida de eso, sin anestesia. Le había ocurrido 2 veces, creo, 3 veces ya. No sé por qué la escogieron a ella, tal vez su genética influía mucho. Y ella se acercó a alguien
cristiano que conocía de esto que Dios le había hablado. Y él le dijo, cuando le vuelva a ocurrir, dígale que la suelten en el nombre de Jesús. Ella se molestó porque era una persona estudiada y era atea. Y le dijo al ministro, yo no vine a que me hablara de religión. Me habían dicho que usted sabía de esto, pero eso que me está diciendo es religión de la barata. Yo no vine a que me hablara de religión, y se fue, molesta. Y el ministro se quedó tranquilo. Pero le volvió a ocurrir la experiencia y se la volvieron a llevar. Y cuando estaba allá, iban a empezar otra vez a meterle agujas. Dice que ella dijo, suélteme en el nombre de Jesús. Inmediatamente, ¡bum!, la regresaron a la tierra. Ahora es una persona cristiana. Pero lo tremendo del caso, y esto lo pueden encontrar el caso con el ingeniero Joy Jordan, que es cristiano, él narra esa historia, anda con ella. Ahora que llegó a los medios de comunicación, que quería contar no solo lo que le pasaba, sino cómo podían librarse, ya no les interesó entrevistarla. Es curioso eso, pero como que tuvieran una consigna de callar todo eso. Pero por eso estos medios de comunicación son fabulosos, para poder recibir la información completa. Y tú que eres hijo de Dios, siéntete feliz con el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo. Yo diría en los cielos, óigame, en la tierra, oiga esto. ¿Y por qué dice debajo de la tierra? Porque hay seres de fuera del espacio que están viviendo en las interioridades de la tierra. Pero todos van a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahí no puedo decir más que amén. Qué bueno saber que tenemos un regalo tan grande. Lo hablábamos el programa pasado, que Dios quiso dar a su Hijo único aquí en la tierra por nosotros los humanos, por amor, y que nosotros tenemos la decisión, el libre albedrío de decidir si queremos aceptar ese amor, si queremos aceptar ese sacrificio en nuestro corazón. Y si no lo has hecho, te invitamos a que lo hagas. ¿Por qué? Porque te amó tanto que dio a su Hijo único para que pagara los pecados por ti. Y si tú ya le aceptaste, agradece al Señor por el regalo tan grande que es el nombre poderoso de Jesús que está en tu vida. Yo te invito a que compartas, a que comentes, a que también con nosotros te alegres de poder tener este nombre en nuestras vidas. Te bendecimos, no tengas temor en tu corazón. Y bendice a otras personas con el regalo de la palabra de Dios que te ha dado. Tú tienes la palabra más segura, dice la Biblia, ¿verdad? Te quedaste con el Espíritu Santo cuando aceptaste al Señor. Y todo eso, todos esos regalos realmente, no tenemos idea lo grande que nos ha dado nuestro Padre para poder regresar a Él. Conságrate, descontamínate del pecado, porque estamos en el final de los tiempos. Y el Señor viene por su iglesia. Y eso es la motivación, que tú busques más al Señor, que tú te enamores, te asombres y le alabes más por todo lo que Él es. Te damos las gracias por sintonizarnos, por conectarte en el nombre de Jesús. Voy a pedirte que hagamos una oración. Tenemos que hacer una oración. Yo sé que hay gente que me está escuchando, que ha tenido o va a tener experiencias de este tipo. He encontrado gente en el camino. Se me han acercado varias experiencias y les he contado orar por ustedes. No deben causarle pánico, ni el diablo, ni los demonios, ni los ángeles caídos, ni los seres extraterrestres malos. Les tienen que causar temor. Ustedes tienen al más poderoso dentro del corazón y su palabra. Y acuérdense de ella, acuérdense de ese nombre. Así que voy a orar por todos ustedes, aquellos que frente a esta pandemia están angustiados, están atormentados, están nerviosos. Normal, el alma se siente débil, pero vamos a orar por ustedes para protegerlos y para proclamar el nombre de Jesús sobre ustedes. Padre, te
Te damos gracias por todos aquellos que nos están, Señor, poniendo atención. Gracias por aquellos, Padre, que buscan tu protección. Venimos a pedirte que tú les ayudes. Mira aquellos que están atemorizados, que están angustiados, Señor, que están preocupados. Porque no venga hacia adelante un futuro mejor. Pero que sepan que los que estamos dependiendo de ti, Señor, tú nos tienes resguardados. Que no estamos en el abandono, que tú has de ayudar a tus hijos cuando te claman. Te pido que los bendigas. Yo vengo a reprender todo espíritu de temor, todo espíritu de angustia, todo espíritu de tormento. Vengo a echarlo fuera de las vidas, en el nombre de Jesús. Y vengo a proclamar liberación en el nombre de Jesús. San Marcos 16:17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo me apoyo en esa palabra ahora y la proclamo. Fuera todo espíritu de temor, de angustia, de tormento, de desesperación, de depresión. Lo echo fuera y proclamo el señorío de Cristo Jesús sobre cada uno que está escuchándome. En el nombre de Jesús lo hacemos en esta hora. Bendigo tu alma, bendigo tu espíritu, bendigo tu mente y bendigo tu cuerpo y bendigo tu familia. Y proclamo la sangre de Cristo sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, feliz noche.